Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Por la Ruta de la Historia, producida por la Universidad Abierta para Adultos UAPA de la República Dominicana. En el capítulo de hoy conoceremos una de las ciudades más importantes y emblemáticas de la República Dominicana y del Caribe insular, Santiago de los Caballeros. El fuerte de Santiago, núcleo originario de la ciudad, fue fundado a las márgenes del río Yaque en 1495 por el gran almirante Cristóbal Colón. En la siguiente década, el comendador Nicolás de Obando trasladó la villa al sitio de Jacagua, donde permaneció por más de medio siglo, para luego ser reubicada en los espacios que actualmente ocupa. De esta interesante trayectoria histórica y otros temas de actualidad nos hablarán especialistas en la historia y la cultura dominicana. Sus valoraciones permiten conocer aspectos de suma importancia, entre los que se encuentran, por ejemplo, qué factores condujeron a la fundación de la ciudad y cuáles son sus fechas más significativas, qué hechos históricos marcaron el devenir histórico de Santiago y cuáles son sus características económicas, políticas, culturales y sociales más distintivas, qué importancia ha tenido y tiene la ciudad para la región, el país y toda la isla. Para satisfacer estas y otras interrogantes, emprenderemos una nueva incursión por la ruta de la historia, esta vez acompañada de un típico merengue dominicano y en uno de sus medios tradicionales. Los invito a que me acompañen a Santiago en coche. La primera vez que yo fui a Santiago, nunca olvidaré lo que allí gozamos. Desde que llegué, se me hizo de noche y me fui a pasear por Santiago montado en un coche. Santiago aparece en el mapa de la República Dominicana en 1495 y es fundado como una fortaleza por Cristóbal Colón a orillas del río Yaque para el control del territorio y la extracción del oro. El punto específico donde se funda el Fuerte Santiago, que formó parte de una cadena de fortines en el Valle del Cibao, es indeterminado. Para algunos autores, la fundación ocurre en el sitio de la emboscada de Rafey, detrás del vertedero municipal, y para otras personas, la fundación del fuerte se ubica en el cerro de la Fortaleza San Luis. No han existido trabajos de arqueología para establecer la localización exacta, ni tampoco la fecha en la cual se funda la fortaleza. Para algunas personas, dado que Cristóbal Colón vinculaba los nombres de los fuertes a figuras del santoral católico, se entiende que bien pudo haber ocurrido el 25 de julio de 1495, fecha en la cual se celebraba la festividad de Santiago Apóstol, patrono de España, y que se erigiría con el tiempo en patrono de la ciudad. Fundamentalmente, esta fortaleza tuvo, como decía, el control del espacio geográfico circundante en la zona del río Yaque y al mismo tiempo sirvió para copiar el oro que se extraía de las fuentes acuíferas tributarias del río Yaque y del propio Río del Oro, como Cristóbal Colón le llamó. No se conoce cuál era la forma constructiva del fuerte. Para algunas personas pudo haber sido una casa fuerte rodeada de edificaciones de madera, pero sí se entiende que la población inicial de este fuerte aumentó acaso para 1498, 1499, como producto de los asentamientos de Cristóbal Colón luego de la rebelión de Roldán, y al mismo tiempo con la traída de vecinos desde la Isabela, que había iniciado un proceso de decaimiento ya a fines del siglo XV. Por razones tampoco conocidas o certeras, hay muchísimas versiones, esta primera población se va a trasladar en 1504 al sitio de Jacagua. Nos encontramos en las ruinas de Santiago Viejo, en Jacagua. Aquí tenemos la iglesia, la ruina de la iglesia. Esta era una gran villa hasta 1562, pero todo inicia aquí, en Jacagua. Es aquí donde nace el Santiago, el primer Santiago de América. No, el primer Santiago de América hay que buscarlo el 25 de julio de 1495, cuando Colón funda un fuerte a la orilla del río Yaque del Norte. Años después, producto de la beligerancia de los taínos, es trasladada a lo que es hoy Jacagua, lo que hoy es estas ruinas que tenemos a nuestras espaldas. Nosotros aquí tenemos parte de la iglesia que fue trasladada aquí, esta villa, en 1506, por el comendador de Lares, Nicolás de Obando, que había tomado posesión de gobernación de la isla en el año 1502, producto de que Colón ni Bobadilla pudieron
con la rebelión de Francisco Roldán ni con la sublevación que tenían los taínos en esta época. Esta villa es muy importante ya que aquí van a haber una serie de ruinas hoy en día, pero en aquellos tiempos, casas, iglesias y todo el corazón de lo que era Santiago se vivía en esta fecha. Todo esto empezó a crecer, pero el 2 de diciembre del año 1562 hay un sismo de estos muchos que hemos tenido que va a destruir lo que es Santiago y lo que es la Vega Vieja. El nuevo asentamiento de la ciudad ocurre indudablemente a principios de 1563 y para mí se ubica en lo que fue el cruce de caminos indígenas. Si trazamos una línea imaginaria entre las actuales avenidas República de Argentina y la proyectamos hasta el paso del río Yaque a la altura del puente Hermanos Patiño y el antiguo puente Yaque, y si trazamos igualmente una línea imaginaria entre la avenida Franco Vidó desde Nivaje y lo proyectamos sobre el centro histórico hasta la avenida Inver, tenemos entonces que en ese plano donde se ubica Santiago, donde se ubica el casco histórico, el centro histórico de la ciudad, bien pudo haber ese sido el cruce de caminos indígenas que, como sabemos, fueron aprovechados en todo momento por los conquistadores españoles. Es además un lugar muy apropiado, como lo establecían las ordenanzas de la época de Felipe II, cercano a un río, cercano a fuentes de aprovisionamiento en el plano agrícola. Santiago se va a trazar en este espacio como una ciudad adamero con calles cortadas de manera perpendicular, de norte a sur, de este a oeste. Van a asentarse en torno a la Plaza de Armas, que era su centro, los edificios representativos del poder colonial. La iglesia a un lado, la cárcel de otro, el edificio ayuntamiento al oeste, la cárcel al norte, la iglesia parroquial al sur, el cabildo al oeste y al norte, sobre la calle actualmente 30 de marzo, el hospital de San Sebastián y Nuestra Señora de la Asunción con su capilla dedicada a la Virgen del Carmen. La ciudad en este fundo va a comenzar a proyectarse como espacio regional, desplazando a La Vega, que ya había perdido interés producto de la desaparición de la industria aurífera, y va a vincularse ya en el siglo XVII con la colonia francesa de Saint-Domingue. Recordemos que como producto de la destrucción ordenada por Antonio de Osorio a principios del siglo XVII, 1605, 1606, las famosas devastaciones de Osorio, toda la banda norte queda despoblada. Santiago es la única ciudad que resta en todo ese espacio. Todo lo que existía hacia el oeste era el denominado despoblado de Santiago. Y Santiago se va a convertir entonces en el punto obligado de paso para llegar a Saint-Domingue, producto de los caminos que existían hasta la colonia de la parte oeste de la isla, y va a recibir cierto esplendor producto del contrabando de pieles, producto del comercio agrícola y de otros bienes que se producían con la colonia francesa. Ese esplendor relativo va a tener como contrapartida las invasiones de bucaneros, filibusteros y franceses ya asentados en la colonia francesa. Recordemos como la más relevante, la de 1690 de Tarín de Coucy, que destruye, incendia la ciudad, es enfrentado por los criollos en la zona de la emboscada y es vengada esa destrucción en 1691 con la batalla de la Limonade, donde van a erigirse como protectoras tanto la Virgen de las Mercedes como la Virgen de la Altagracia, esta última en el caso específico de los higüeyanos, y que la consagran como su madre protectora, habiendo sido la batalla el 21 de enero de 1691. En el siglo XVIII, Santiago va a adquirir una relevancia preponderante justamente por el sustento agrícola de la ciudad y de manera particular con el cultivo del tabaco. Todo el entorno de la ciudad, Licey, Gurabo,
la zona oeste actualmente, van a ser sembradas de tabaco y Santiago va a ser el centro de procesamiento, de acopio de todo ese tabaco cultivado. Se llegó a instalar incluso una factoría tabaquera por parte de la corona española y a partir de ese centro se va a distribuir y se va a exportar el tabaco hacia el exterior. Es justamente la industria tabaquera la que va a servir de fundamento a la economía santiaguera en el curso del siglo siguiente, 19, hasta muy entrado el siglo XX. Vamos a tener igualmente como contrapartida frente a ese relativo esplendor del siglo XVIII unas condiciones ambientales urbanas paupérrimas, como dan cuenta diversos cronistas. El traslado de la posesión española a otras colonias en el Caribe, producto del Tratado de Basilea, las invasiones haitianas de 1801, de 1805, no hacen decaer el relativo esplendor que ya Santiago venía recibiendo, ni tampoco su centralidad. El siglo XIX, sobre todo en su segunda mitad, marcó pautas en la historia de Santiago de los Caballeros, pues sus espacios fueron escenarios de hechos militares y políticos que marcaron el rumbo de toda la nación. A partir del siguiente siglo, Santiago se consolidó como el centro más importante del Valle del Cibao. En la primera mitad del siglo XIX, la influencia del tabaco se va a manifestar en dos hechos históricos relevantes. Primero, la batalla de 1844 en contra de los haitianos como parte del proceso independentista, donde el ejército que enfrenta a los haitianos está compuesto fundamentalmente por campesinos, por personas de origen rural del entorno santiaguero y de la misma región norte, y la revolución de 1857 en contra del gobierno de Buenaventura Báez, producto justamente del comercio tabaquero y los beneficios que pretendía obtener el gobierno en detrimento de los comerciantes locales. 1863, 1842 marcan dos hitos importantes en el devenir de la ciudad. Esa memoria arquitectónica que se construye desde el siglo XVI con el tercer asentamiento de la ciudad va a desaparecer en 1842 producto del terremoto del 7 de mayo de ese año. Es por esto que en Santiago no existe arquitectura colonial a diferencia de Santo Domingo. Y lo poco que pudo construirse entre 1842 y 1863 va a ser igualmente destruido producto del incendio de la ciudad durante la Guerra Restauradora. Es conocido que los españoles sitiados en la fortaleza de San Luis por las tropas restauradoras dominicanas van a generar una confrontación de varios días producto de un sitio que le tienden los dominicanos y tanto del bando restaurador como del bando español se produce una presión para los dominicanos tratar de provocar la salida de los españoles y los españoles tratando de forzar una salida hacia Puerto Plata como puerto de mar en el cual podrían recomponerse y salir hasta Santo Domingo. Ambos bandos incendian entonces la ciudad. La ciudad se pierde prácticamente por completo, si bien va a resultar en una ganancia política para los dominicanos que van a instalar aquí el gobierno provisional y desde aquí van a dirigir la guerra en lo que sigue hasta la salida de las tropas españolas en 1865, para la ciudad es una pérdida. Se pierden todos los archivos civiles, todos los archivos eclesiásticos, todos los archivos notariales. Prácticamente el pasado colonial de Santiago desaparece con el incendio y no tenemos documentación anterior a 1863, lo cual es una lástima para la reconstrucción de la historia de la ciudad. Es un Santiago nuevo el que va a surgir a partir de 1863, que se va a recomponer y va a consolidarse ya con una nueva faceta, un nuevo perfil urbano a principios del siglo XX. ¿Qué aparece en este decurso entre 1863 y 1900? Tenemos, por ejemplo, la iglesia mayor, la actual catedral, la iglesia Nuestra Señora del Carmen, el edificio original del Palacio de la Gobernación, el Palacio Consistorial. A fines del siglo XIX, la iglesia de San Antonio, como recuperación de esa memoria urbana que existía antes de 1842.
los barrios de La Joya como espacio urbano más antiguo en el plano citadino, sin contar los arrabales, la barriada de Santa Ana, que existía desde la época colonial, para mí ubicada en lo que es actualmente el barrio de La Muñeca. La ciudad va a transformar su perfil urbano, pero al mismo tiempo va a recibir una migración muy importante de diferentes puntos del Caribe, de Europa y América Latina, que van a convertir a Santiago en un mosaico intercultural muy interesante que se va a proyectar en el siglo XX y que al mismo tiempo va a ejercer cambios en el plano social. Migrantes europeos, franceses, belgas, italianos, inmigrantes de Medio Oriente, Palestina, Siria, el Líbano, inmigrantes de las Antillas Menores, inmigrantes puertorriqueños y cubanos, que van a venir estos dos últimos grupos forzados por los movimientos independentistas en sus países, específicamente a partir de 1868. Pero ¿es Santiago simplemente ruinas? ¿No tiene otro tipo de historia? Claro que sí, tiene historia política y podemos verlo nosotros en tres acontecimientos clave en la vida política de la ciudad de Santiago. Lo vamos a ver en la batalla del 30 de marzo del año 1844, una batalla decisiva para lo que es la independencia que había iniciado el 27 de febrero de ese mismo año y que va a encabezar José María Inver y Fernando Valerio, Alcide Michel, entre otros. Otro acontecimiento político de gran envergadura de la ciudad de Santiago va a acontecer con la Revolución Tabaquera del año 1857, donde el presidente Buenaventura Báez estafa a los tabaqueros de Santiago y esto a la vez se subleva en contra del gobierno, funda la Constitución de Moca en el año 1858 y Santiago es sede de este gobierno que se va a dar en 1858, que desconoce el gobierno de Báez y que ellos asumen un gobierno y Santiago queda como capital. Volvió a quedar Santiago como capital, ya no de un país dividido en dos gobiernos, sino de un solo gobierno fuerte, podemos decir, cuando la guerra restauradora que estalla el 16 de agosto del año 1863 y entonces Santiago es tomada como capital de la restaurada república que va a durar este enfrentamiento hasta el año 1865, cuando de nuevo la capital pasa a lo que es Santo Domingo. El siglo XIX fue para Santiago un periodo de recuperación demográfica, recomposición espacial y afianzamiento económico. Para entonces, el tabaco era la principal actividad económica y comercial de la región del Cibao. Su siembra se había expandido por las regiones circundantes a la ciudad, convirtiéndola en el principal centro de acopio y distribución de la hoja. Su exportación se realizaba a través de Puerto Plata y el puerto de Sánchez, con destino a los mercados europeos. El fin del siglo XIX tiene también otro elemento muy importante, y es que Santiago en más de una década permaneció aislada de la conexión con el mar. El ferrocarril de Sánchez-Samaná, o más bien Samaná-Santiago, nunca llegó a Samaná, ni nunca terminó tampoco en Santiago. Y el tramo construido fue Sánchez-La Vega entre 1882 y 1887. Santiago se va a vincular al mar a través del ferrocarril en 1897, cuando se inaugura el Ferrocarril Central Dominicano por parte del presidente Ulises Geró. Ya será en el siglo XX cuando se extiende una línea hasta Moca en la primera década del siglo y los dos ferrocarriles van a quedar integrados ya en 1918. De manera que Santiago tuvo una vinculación fragmentaria al ferrocarril como medio de transporte para sacar toda la producción agrícola, especialmente el tabaco que se producía en la región. Y esto va a determinar, sumado al hecho de que el tabaco había sido desplazado por el azúcar, que Santiago quede como una segunda ciudad.
Santiago de los Caballeros cuenta con una dinámica cultural interesantísima. Esta dinámica sucedió a partir de la mitad del siglo XIX, con la llegada de diferentes compañías teatrales, de circo, danzas que venían de Europa, Puerto Rico, Francia, Italia, Cuba y Venezuela. Cuando nosotros todavía, Santiago de los Caballeros no contaba todavía con esos contactos de camino, esos contactos de carretera, ya venían esos grupos y esas compañías importantísimas a presentarse a Santiago, cuando Santiago contaba con pocas calles y pocos habitantes. Esa llegada de artistas fueron enriqueciendo nuestra cultura, pero es a partir del contacto del ferrocarril, cuando se hizo el ferrocarril central dominicano, que tenía lo que llama la comunicación de Puerto Plata con Santiago, y también Samaná con La Vega, y después La Vega con Santiago, donde llegaron intelectuales, gente que dominaban diferentes áreas de la ciencia, la cultura, científicos que enriquecieron la cultura de Santiago y que se establecieron aquí, educadores, poetas, ingenieros, y eso fue enriqueciendo, ampliando lo poco que teníamos, que se fue dinamizando. Santiago, cuando en el siglo XIX, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya tenía 47 instituciones culturales, filantrópicas y sociales. La más importante de todas las instituciones, la primera fue la que dio un empuje y albergó a los héroes de las restauraciones, porque era masónico, fue la Logia Nuevo Mundo número 5, fundada en el año 1859. Eso fue una de las instituciones más importantes, más emblemáticas y que sigue activa aquí en Santiago. Le sigue la Sociedad Cultural Amantes de la Luz, fundada en el año 1874 y que sigue dando servicio como cuando fue fundada. Es la primera biblioteca fundada en el país, la Biblioteca Amante de la Luz. Le sigue la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña, una institución emblemática que se fundó en la Biblioteca Amante de la Luz. Esa fue fundada por don Eugenio de Champs, un intelectual, un pensador liberal, educador y sobrino del que fundó la Amante de la Luz, que es Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. También tenemos otra institución emblemática de Santiago, que es el Centro de Recreo, que fue fundada por intelectuales, donde se presentaron también los grandes intelectuales que vinieron de otras naciones. Numerosas personalidades santiagueras se destacaron en la vida pública nacional durante el siglo XIX, en los ámbitos de la política, la cultura, la religión, el ejército y el ejercicio de los poderes públicos. Entre ellos se destacan José Desiderio Valverde, Ulises Francisco Espaillat, Manuel del Monte y Tejada, Tomás Portes, Fernando Valerio, Benigno Filomeno de Rojas, Pedro Francisco Bonó y Eugenio de Champs. En este periodo, la ciudad acogió personalidades ilustres como el comerciante inglés Teodoro Stanley Henneken, el médico y patriota puertorriqueño Ramón Emeterio Betances y el apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, quien visitó la ciudad en 1895 en compañía del dominicano Máximo Gómez. En el plano urbano tenemos la consolidación de La Joya, la aparición de Baracoa, la compactación del espacio de Los Pepines con el crecimiento de la ciudad hacia esa parte del casco urbano, hacia el este específicamente. El mismo ferrocarril va a demarcar una frontera en la parte norte y, por supuesto, el río en la banda sur va a ser una limitante que no va a ser traspasada hasta 1918, cuando se construya el Puente Yaque por los ocupantes norteamericanos.
En el plano económico hay una industrialización naciente que va a encabezarla la producción tabaquera. Recordemos el caso de La Habanera en 1902 de Zollner y la Compañía Anónima Tabacalera como una reconstitución de La Habanera en 1914. Hay una industrialización al mismo tiempo sustentada en fábricas de jabón, en aserraderos, en fábricas de hielo, en un montón de fábricas de un segundo grado, como podrían ser destilerías, alambiquerías, zapaterías, en fin. La población en el siglo XX va a variar su perfil, como ya decía, producto de la inmigración que vamos a tener desde fines del siglo XIX, y en este sentido van a tener una preponderancia los cubanos, los puertorriqueños, los árabes, los chinos, los haitianos, los inmigrantes de las Antillas Menores como grupos poblacionales importantes. En el plano de las costumbres, el carnaval va a asumir perfiles europeizantes, va a elegirse una reina, va a haber corzos floridos en el entorno del Parque Duarte. Los clubes sociales que aparecieron a fines del siglo XIX van a tener un papel muy importante en la gestación de una élite, de una aristocracia citadina, y van a tener preponderancia por más de 60 años. Me refiero al Club de Damas, al Club Santiago, al Centro de Recreo. La ciudad se va a vincular con otras ciudades a través de carreteras, el caso de Moca, el caso de La Vega, el caso de Jánico, San José de las Matas, rudimentarias por supuesto, porque van a ser extendidas cuando el Ejército Norteamericano de Ocupación inicie su plan de obras públicas a partir de 1916. Los servicios públicos van a solidificarse en el plano educativo, el ayuntamiento va a regir la educación, aparecen instituciones tanto públicas como privadas que van a otorgarle un perfil distintivo a la ciudad, el Centro Lírico Rafael Arté, el Cuerpo de Bomberos, para citar quizás dos casos relevantes. Y en 1915 tenemos también un hito sumamente importante, el primer acueducto, instalado por una compañía norteamericana y gestado por el ayuntamiento local. Un periodo distinto en la historia se va a marcar a partir de 1916, se va a extender hasta 1924 con la ocupación norteamericana. Aquí se hace énfasis en el aspecto constructivo. Santiago va a reafirmar su condición de centro regional con la conexión con la carretera Duarte, inaugurada en 1922, que se va a extender hasta Montecristi, y el sistema de carreteras interregional. El gobernador Horacio Vázquez, también como producto de el interés fundamental por la economía, va a tener un hito importante con la Exposición Interantillana de 1927, que había sido precedida por la Exposición Nacional de 1918, montada por el gobierno norteamericano, con el apoyo del gobierno norteamericano, por las autoridades municipales, y por supuesto la ruptura, el inicio de una tercera república en 1924, va a ser interrumpido por la dictadura de Trujillo en 1930. El golpe de Estado en contra de Horacio Vázquez se da en Santiago, el 23 de febrero de ese año, y a partir de la era de Trujillo, Santiago va a tener una condición estacionaria, como lo refiere el historiador Danilo de los Santos, independientemente de que existieran industrias como la Compañía Anónima Tabacalera o la J. Armando Bermúdez, la Manuel de Jesús Tavares sucesores, que la perfilaran en el plano de la confección de textiles, de la producción de ron, de la producción de tabaco. Ya será con la era de Trujillo solidificada la ciudad con una serie de obras públicas de interés, tanto avenidas como edificios públicos, el Monumento a la Paz de Trujillo como hito más relevante, que se va a dar paso a la etapa democrática a partir de 1962. Y en este momento va a tener un papel protagónico de primer orden de la Asociación para el Desarrollo, constituida por jóvenes empresarios que habían empezado a surgir durante la era de Trujillo y que van a situar a Santiago en el mapa nacional con instituciones tan importantes como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,
el Instituto Superior de Agricultura, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos y el Banco Popular, si bien Estado de Santiago, instalado en Santo Domingo en 1963 por uno de los miembros de la asociación, Arturo Grullón. El Instituto Superior de Agricultura, por el interés que existía en la formación agrícola, en el apoyo a la agropecuaria y a la agricultura nacional, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos para dar sostén a la política habitacional, a la necesidad de que mayor cantidad de personas tuviera un techo propio, iniciado con un proyecto tan importante como los Jardines Metropolitanos y el Loteo Baracoa en 1963. El papel de la Asociación Cibao va a ser preponderante, al extremo de que Danilo de los Santos habla de que la historia urbanística de Santiago se divide en dos etapas, antes y después de la Asociación Cibao. Y esta institución va también a tener un papel muy importante en el desarrollo urbanístico de la ciudad en los años 70. En los años 70 se entiende que comienza la gran explosión urbana de Santiago, producto no solamente de la aparición de espacios residenciales privados, sino también de la migración campesina a la ciudad. Van a distinguirse entonces dos espacios de crecimiento. Un crecimiento formal, producto de estos ensanches y urbanizaciones privados, y una población que se va a situar en los extremos, que va a dar lugar a los barrios de la zona norte, los Ciruelitos, por ejemplo, y la zona sur, Pekín, para situar o para señalar otro caso de importancia. En los años 80, en los años 90, Santiago va a adquirir con el gobierno de Balaguer un perfil distintivo. Recordemos en esta etapa la construcción del Gran Teatro del Cibao, la remodelación del entorno monumental, la aparición de avenidas como la Yapur Dumit, puentes como el Ercilia Pepín, Peña y Reynoso, que van a extender el ámbito de expansión de la ciudad. Y de 70 kilómetros cuadrados que tenía en los años 70, se va a desbordar con más de 100 kilómetros. Ejes importantes delimitativos del centro histórico, como la Avenida de las Carreras, en 1973 también van a cambiar la faja urbana, hasta llegar al Santiago del siglo XXI, definida como una agrópolis, no una metrópolis, sino como una agrópolis, por la dependencia que la provincia sigue teniendo en el plano agrícola, pero al mismo tiempo con una industrialización más que incipiente y sobre todo la explotación de servicios. Santiago se visualiza en esta etapa como una ciudad de servicios, que brinda servicios en los planos de la salud, en los servicios bancarios, educativos, profesionales, etcétera, no solamente a municipios en su entorno, sino también a toda la región del Cibao. Por la calle El Sol yo seguí bajando y al parque llegué casi galopando, pero me asombré de lo que veía, un cuadro de Jorge Morel, todo parecía Coches por aquí, coches para allá, el padre cantaba. en la catedral. Yo quiero volver una de estas noches a pasear contigo en Santiago montado en un coche. Yo quiero volver una de estas noches con 440 Santiago montado en un coche. ¡Oh!